Había muchas veces que al contar cuentos los niños se olvidan de reñir y con un beso de buenas noches dan gracias a Dios por ser sinceros de mente y firmes de corazón. Hola, yo soy Laura Casares y les vengo a contar cómo los cuentos me han acompañado a lo largo de toda mi vida. Pero vamos a iniciar primero, ¿qué es un cuento? En realidad, ¿qué es? Si nos vamos a la definición del latín, deriva de cum putus, de cum con y putus, poner en limpio. Es decir, los cuentos nos dicen las cosas con limpieza. ¿Pero con limpieza cómo? De una manera infantil, ingenua. Infantil, ingenua. ¿Qué será eso? Lo que pasa es que los cuentos van dirigidos al alma humana. ¿Y qué nos narran los cuentos? La verdad y que la vida es mágica. La verdad nos referimos a la caída, a la encarnación, a la reencarnación y a las instrucciones de los libros sagrados. Recordemos siempre que los cuentos son las versiones chiquitas de los libros sagrados. Cuando la vida es mágica, en este mundo que tenemos que aceptar que es duro, cruel, nos recuerdan que sí existe la magia. Y nos referimos a los instantes de gracia, lo que podemos llamar también milagros, o bien que no existen casualidades para los creyentes. Un milagro, ¿cuándo se da un milagro? Cuando tenemos algún problema muy difícil y con todo el corazón de la fuerza que tenemos por dentro, pedimos que se solucione. Y surge ese instante de gracia, o bien cuando queremos algo con mucha fe y sin ningún esfuerzo, lo logramos. Les voy a dar un ejemplo. No tuve la oportunidad de estudiar antropología, pero a lo largo de mi vida sí pude estudiar una maestría de tal forma que mi tesis se realizó en colaboración con la Facultad de Antropología. A eso le llamo un instante de gracia, porque estudié lo que más anhelaba en aquel entonces. Luego entonces, los cuentos, ¿cómo me han acompañado? Se los voy a platicar. Naturalmente, desde niña, mi mamá me leía a Hans Christian Andersen. Y al paso del tiempo, mi primer trabajo a los 13 años fue en un curso de verano cuidando y narrando cuentos. Con el paso del tiempo, mi papá me enseñó la simbología de los cuentos. Pero ¿cómo es eso de la simbología? Recordemos que los cuentos son las versiones chiquitas de los libros sagrados. Y el cuento más antiguo, dicen los expertos, que tiene 10.000 años. Es decir, desde que la humanidad empezó a comunicarse. Sabemos bien que iniciaron alrededor de una fogata contando sus anécdotas y de lo que iban aprendiendo día a día. Pero si hablamos de significados como ¿cuáles significados serán? El más tradicional, Caperucita Roja. Cuando ella se quita la capa roja, cuando ve al lobo, naturalmente eso simboliza que perdió su alma. El lobo se la comió. Y así aprendemos a mantenernos callados, porque podemos perder lo poco que tenemos. Fueron pasando los años y fui maestra. Y en la clase de administración les dije a mis alumnos, van a crear un producto y quien me narre la mejor historia va a ser el ganador. Y así fue, teniendo como ejemplo a Howard Schultz, quien creó nada más ni nada menos Starbucks, que una de sus premisas era que cuando tú llegaras a comprar tu café, quien te atendía te narraba una pequeña historia, no precisamente una pequeña historia, pero te preguntaba cómo estás y cómo te llamas. De ahí la importancia que incluso tiene el narrar un cuento cuando queremos vender algún producto o servicio.
Con el paso de los años, también di clase a los abogados y aprendimos ahí, y algo muy importante, que todos tenemos derechos. Y esos derechos los podemos usar con responsabilidad. Cuidar a nuestro prójimo sin manipularlo. Y así van pasando los años. Y en un momento muy difícil de mi vida profesional, que no vale la pena recordar con detalle, fue que surgió que tuviera yo la oportunidad de escribir toda la recopilación de mis artículos, porque cuando yo tenía 14 años empecé a publicar en el periódico. Luego entonces junté todos mis artículos, publiqué mi primer libro y seguí narrando y escribiendo cuentos. A la par creé una página de internet que realmente mi intención es, en Instagram, que se llama Lau Casares Narradoras, mi intención es que mi hija vea todas las enseñanzas de los cuentos. Cuando ella esté en línea, se le ocurra ver qué mi mamá me va a platicar el domingo hoy. Y ahí puede haber algún mensaje que le pueda ayudar a encontrar el sentido de su vida. Fue pasando el tiempo y lo interesante de los cuentos, que cuando hay algún problema, algún vacío, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos transformar o cómo puede trascender ese dolor? Y así fue como surgió Sandudici, la luchita de la península de Yucatán, hecha de barro y miel. Sandudici apareció en mi casa, en la puerta de la cocina, cuando aquel entonces existía un vacío en el hogar. Y así era cuando a mi hija me decía, mamá, no encuentro mi cepillo. Ay, seguro que Sandudici lo agarró. Mamá, no encuentro mi zapato. Seguro que Sandudici lo agarró. Búscalo, hija, y lo encontrarás. Y así era la dinámica. Ella era naturalmente muy pequeña, hasta que un día me dijo, mamá, ya vi a Sandudici. Y créanme que en verdad me asusté. Lo vuelvo a repetir, era muy pequeña y en ella encontré en lo personal un refugio, porque me iba narrando ella todas las noches un cuento diferente. Vale la pena aclarar que Sandudici se parece a mi hija, está inspirada en mi hija. Y esta luchita de la península de Yucatán es la que me ha acompañado todo este tiempo para narrar cuentos, para querer y apreciar esta tierra donde vivimos, tan rica en historia y en una tierra donde aprecian la ciencia en su mitología. ¿Y por qué digo esto? Porque creemos que los cuentos, pues, Hans Christian Andersen o los hermanos Grimm, lo escucharon y lo transcribieron. De ninguna manera. Eran hombres de ciencia y escribían con un gran rigor científico, porque sabían muy bien lo que ellos querían. Que el ser humano, al leer un cuento, encontrara no solamente el sentido de su vida, sino que recordaran cómo nacieron, de dónde vinieron y hacia dónde van. Por ello, me gustaría contarles un ejemplo. Y este ejemplo viene porque si logramos en un niño, si estudiamos la licenciatura en educación, y logramos en un niño despertar esa curiosidad, esa creatividad por crear, por investigar la ciencia, se puede también a través de los cuentos. Fue el último cuento que mi papá me enseñó, y déjenme decirles que ya estaba yo grandecita. Es de Novalis, La Flor Azul. Pero el color de la flor azul, que es a lo que quiero llegar, no era por casualidad que Novalis dijo que está en la búsqueda del color azul. En aquel entonces, los expertos se reunían, y Isaac Newton había dicho cómo se componía la luz, porque pasaba a través de un prisma y se componía lo que eran los colores del arco iris. Novalis, al investigar, se dio cuenta incluso que la longitud de onda de la luz, mientras más amplia es, menos energía tenía, y mientras más corta es,
más energía. Y esa energía, si lo asociamos al proceso de la fotosíntesis y a los procesos de absorción de la clorofila B, nos damos cuenta que en el color azul es el que mayor energía tiene. De esta premisa, cuando mi papá fallece, me dejó un camino para investigar un poco más. ¿Qué era la luz? Si descomponemos la luz, que es tanto onda como partícula, y siendo la partícula más pequeña, el fotón azul, que es el más poderoso, y aún así se divide en dos partículas, y si una de ellas pierde la emoción por la otra, independientemente de la distancia que tienen, desaparece. Y de ahí, ¿a dónde nos lleva todo esto que decimos? A la física cuántica. Por ello les digo que si sabemos narrar un cuento con esa emoción, con esa inquietud, en un niño, en una niña, podemos lograr que sea incluso una científica cuando sea grande. Y es así como los cuentos me van acompañando día a día en mi vida para recordar que la vida es mágica por los instantes de gracia. Y como bien dijo Novalis, ¿qué en realidad son los cuentos? Son los sueños de los secretos de las familias que están en todas partes y en ninguna parte. Yo soy Lau Casares y les mando un beso a todos. Bye.